Bienvenidos a Planeta Next Gen. En el vídeo de hoy lo que vamos a estar haciendo es un unboxing y las primeras impresiones de la cámara para blogging por excelencia en internet, la EOS M50 de Canon. Esta que veis aquí. Así que adelante vídeo. Y bueno, vamos a empezar el vídeo con la parte más divertida, con los agradecimientos, o en este caso con una dedicatoria para Iris, mi última suscriptora. Iris, este vídeo va por ti. Bueno, merece la pena comentar que todos los productos que llegan a este canal, todos, son productos que yo compro para mi uso y disfrute, o bien algún familiar me presta para yo poder hacer el review o el unboxing correspondiente. Ningún producto, ni uno solo, ha sido un producto que me haya mandado un proveedor o un fabricante para que yo haya hecho un review, para que entendáis que todas las opiniones siempre son desde un punto de vista completamente imparcial. En fin, vamos con la información. Antes del unboxing quiero dar las especificaciones de la Canon M50, así que vamos a ello. Y bueno, vamos a empezar con las características más representativas de esta cámara y vamos a empezar con el sensor. Un sensor que nos está dando un ISO mínimo de 100 y un ISO máximo de 25.600 y ampliable hasta 51.200, que no está nada mal. Lo demás, como tal, trae el visor integrado, trae una pantalla LCD. Esta pantalla LCD es completamente articulada, o sea, le puedes dar la vuelta, subir para abajo. O sea, la verdad es que está estupendo, porque lo primero viene completamente cerrada, pero tú la puedes girar y poner completamente mirando hacia ti, o la puedes sacar y en el caso de que estés haciendo un streaming, un directo, completamente articularla y moverla, girarla para que tú la puedas ver mientras que te grabas. La verdad que es una gran ventaja, ¿vale? Porque efectivamente, como acabo de decir, con esta cámara se puede hacer streaming, que es una de las grandes ventajas o ganancias que tiene esta cámara, ¿no? O este artículo. Luego, además, tiene una pantallita, como he dicho, de unas 3 pulgadas, que pues esas 3 pulgadas, la verdad es que te facilita mucho el poder verte con cierta nitidez. No, por ejemplo, como otras cámaras que tienen una pantallita ya integrada para que tú puedas ver, como puede ser la nueva GoPro, la 9, pero como tiene una pantalla completamente, como es una pantalla completamente pequeña, ¿no? Chiquita, pues la verdad es que para verte necesitas una lupa. O sea, eso y nada es casi lo mismo. Entonces, bueno, el siguiente característica es que tiene un disparo continuo a nivel de fotografía de hasta 10 fotogramas por segundo. Puede hacer hasta 10 disparos por segundo, que eso está bastante bien. Una duración de batería de hasta 240 disparos, que también está extremadamente bien. Lo siguiente punto es la calidad de vídeo. ¿Qué calidad de vídeo tiene? Pues tiene varias resoluciones. Tiene 720, tiene 1080 y tiene los 3840, que sería el 4K. O sea, llegaría hasta 4K, que está muy bien. Ahora, eso sí, si quieres grabar a 4K, no llegaría a más de 24 fotogramas por segundo. ¿Que quieres grabar a 60 fotogramas por segundo, que también te da esa posibilidad de esta cámara? Pues ya tendríamos que ir a los 1080. Entonces, te da HD, te da Full HD y te da 4K. En Full HD estarías teniendo la posibilidad de grabar a 60 fps y en 4K a 24 fps, ¿vale? Ahora bien, ¿qué calidad de imagen nos da? En este caso, calidad de imagen, si hablamos como tal en megapíxeles, llega hasta 24. Importante. ¿Cuál es la diferencia? O realmente, para entender cómo podemos entender nosotros de manera mundana, en idioma humano, qué es la calidad de imagen en vídeo y qué es la calidad de imagen en fotografía. Pues bueno, yo os lo voy a explicar. La calidad de imagen en fotografía se mide por megapíxeles. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un megapíxeles y qué quiere decir esto? Lo que nos está diciendo es que a mayor número de megapíxeles, probablemente la imagen sea más nítida, porque cada uno de estos megapíxeles es un puntito de luz en la imagen. Y ese puntito de luz, en función lógicamente de la imagen, ¿vale? Pues va a hacerla como más nítida, porque va a tener más puntitos que si tuviera menos puntos de luz, ¿no? Entonces, si tú tienes una imagen de 10 megapíxeles, probablemente sea menos nítida que una imagen de 24 megapíxeles. Digo generalmente porque no es necesario, o esto es una regla. Hay imágenes, o mejor dicho, hay cámaras que tienen un mal sensor, tienen una mala luminosidad y tienen otros factores que al final con una cámara a lo mejor de 10 megapíxeles puedes obtener incluso una imagen más nítida que con una cámara de 24 megapíxeles que tenga un mal sensor, una mala retroiluminación, ¿no? Y otros factores que como tal inciden directamente en la calidad de la imagen. Entonces, bueno, dicho esto,
Los megapíxeles serían el número de lucecitas que nos darían la calidad en la fotografía. ¿Qué ocurre en el vídeo? En el vídeo es algo similar. Tú cuando tienes, por ejemplo, una resolución de HD o Full HD que tienes en este caso 1080, que son 1920 por 1080 píxeles, la multiplicación de ambos es el resultado de las lucecitas y píxeles de los que están compuestos esa imagen que tú estás viendo correr, ¿no? O que tú estás viendo avanzar, ¿vale? Que en función del número de fotogramas por segundo va a ser más fluida o menos fluida. ¿Por qué va a ser más fluida o menos fluida? Porque los fotogramas son los fotogramas por segundo que tu ojo, aunque no lo perciba, va a estar visualizando con respecto a la imagen. Entonces, a mayor número de fotogramas, más fluida la imagen que tú estás visualizando. A menor número de fotogramas, menos fluida. ¿Tú vas a notar la diferencia si ves una imagen de 60 a si ves una imagen de 30? Probablemente, si no ves la de 60, la de 30 te parezca bien. Ahora bien, si tú las ves comparadas una a la de la otra, sí vas a notar una diferencia. Sí vas a notar una diferencia. Y es mucho más agradable ver una imagen a 60 fotogramas por segundo, fotogramas por segundo, que una imagen de 30 fotogramas por segundo, ¿vale? Entonces, dicho esto, igual que en el vídeo, o mejor, igual que en la fotografía, en el vídeo lo importante es el número de lucecitas que tiene la imagen, que no muchas veces es así necesariamente porque inciden otros factores, pero generalmente a mayor número de lucecitas, mejor imagen. Ahora, es importante entender que si tú tienes una televisión donde vas a ver el vídeo y esa televisión es de 32 pulgadas, ¿vale? Y tienes una televisión que es HD, ¿vale? 720, probablemente la imagen se va a ver igual o mejor que si tienes una televisión de 75 pulgadas y es Full HD. ¿Por qué? Porque los píxeles en una televisión de 75 pulgadas van a tener que ser mucho más grandes. Aunque haya más, van a tener que ser mucho más grandes. Por lo tanto, va a ser menos nítida. Por eso, cuando tú ves una imagen en el móvil y es tan chiquitita, da igual que sea HD, Full HD o 4K, la vas a ver a una calidad muy buena. ¿Por qué? Porque el píxel es muy pequeño, entonces la calidad de la imagen sigue siendo buena. Ahora bien, si esa misma imagen te la llevas a una televisión, muchas veces la ves súper mal. ¿Por qué? Porque el televisor puede ser Full HD, pero al ser tan grande los píxeles son enormes. Por eso, a mayor tamaño de panel de televisión, lo normal es que tú tengas una resolución mucho más alta. Lo más aconsejable, pues en este caso, 4K, pues en función también del número de pulgadas, por supuesto, ¿no? Pero si tienes una televisión de 75 pulgadas, como he dicho, lo normal es que tengas una televisión que llegue a 4K, porque si no, la calidad de tu imagen probablemente no sea muy buena, ¿vale? Pero bueno, esto lo podemos hacer, nos podemos ir a otro vídeo y explicarlo más detenidamente. En fin, lo siguiente ya es ver el unboxing y después del unboxing vamos a estar dando las primeras impresiones de esta M50 de Canon, que realmente es, y lo voy a decir claramente, es un pepino. Bueno, pues empezamos con el unboxing y vamos a ir abriendo la cajita. Como podéis ver, lo primero que nos encontramos son las instrucciones. Lo siguiente que nos vamos a encontrar pues es la correa de sujeción de la cámara, que se ve, como podéis ver, pues de un tamaño normal, la verdad que con un ancho considerable, se ve robusta, está bien, se ve bien. Bueno, lo siguiente que nos encontramos es el cable de alimentación, que como podéis ver tiene una entrada universal. Que esto es súper útil cuando uno va a diferentes países y a lo mejor tiene un conector diferente, ¿no? O tiene un enchufe diferente o clavija diferente. Bueno, y llega la hora de la verdad, la hora de sacar ya lo que viene a ser el armazón, el cuerpo de la cámara, que como podéis ver pues es muy atractivo, ¿no? Y además, sea del color que sea, es que es una cámara muy atractiva y muy bella. En fin, en la parte de abajo de la cámara, que ahora lo voy a mostrar, está el espacio, el agujerito para el trípode, que es completamente universal. La pantalla, como podéis ver, pues completamente giratoria, que esto viene muy bien para tú verte mientras que te estés grabando o para hacer streaming o demás, ¿no? Bueno, a continuación os voy a enseñar un poco pues la entrada del micrófono, que disculpad porque la calidad de la imagen la verdad es que no se ve muy bien, con lo que no se termina de distinguir, pero esa es la entrada del micrófono. Aquí abajo está pues un poco donde se mete la batería y la tarjeta SD. Bueno, lo siguiente que os voy a mostrar es el otro lateral de la cámara, donde está la salida HDMI. Ojo, muy importante, es una salida de HDMI limpia.
Aquí tenemos la batería, pues para poder llevarnos la cámara donde queramos. Bueno, y pues aquí al final lo que tenemos es el aparatito donde introducimos la batería para cargar, donde se introduce el cable de la fuente de alimentación y a partir de aquí pues llenaríamos un poquito lo que es la batería de energía ya. Bueno, y lo último, y no por ser lo último lo menos importante, pues es el objetivo, ¿no? Que es una de las piezas más importantes de la cámara junto con el cuerpo. Entonces bueno, pues esto sería todo y con esto estaríamos terminando de alguna manera el unboxing de la Canon M50. Bueno, vamos a empezar con las primeras impresiones de esta belleza, de la Canon M50, de la cual acabamos de hacer el unboxing. Bueno, como podéis ver es de color blanco. Es de color blanco porque así la ha elegido mi mujer, que tiene otro canal, un canal de cocina que se llama Tierra de Chef, así que ahí buscarlo, suscribiros y darle un like a todos los vídeos y comentarlos. En fin, el caso es que la eligió blanca, el plástico, la verdad de esta cámara se percibe un plástico bueno, la verdad que majete. Sí que es verdad que al ser brillante y no ser mate, que no sé si se termina de distinguir en la imagen, pues yo tengo mis dudas de si pues se van a marcar quizá ciertos arañazos a lo largo del uso de la cámara. Y no sé si qué tanto al ser blancas la suciedad de los dedos se terminará de alguna manera notando, pero bueno, ya lo iremos viendo. El siguiente punto es el peso, o sea, la verdad es que se ve pesada. Como podéis ver es una cámara que está camino entre la compacta, porque no es una cámara compacta, y una cámara reflex. O sea, de hecho se cambian los objetivos. La verdad es que se ve preciosa, es una cámara, pues de hecho yo te diría que se ve hasta sexy. Y pues la verdad es que me gusta bastante. Luego tiene aquí, como podéis ver, un polipiel gris, ¿vale? Un plástico polipiel que hace que la cámara sea como que se agarre muy bien, ¿no? Que se pegue muy bien a la mano y no se sienta que se vaya ni mucho menos a poder caer o escurrir. En fin, pues estas serían como las primeras impresiones de una cámara que la verdad es que se ve bastante bien, con la cámara con la pantalla, como dije, de 3 pulgadas completamente abatible. Y yo creo que como en un mes aproximadamente os traeré un review de este producto. Así que bueno, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros por favor a mi canal, darle un like si os ha gustado y por favor muchos comentarios. Así que bueno, en fin, os mando un saludo. ¡Hasta luego!